el ABCD, en la dirección Y, este que tenemos aquí. Primero tenemos el cortante total. ¿Cuál es el cortante total, jóvenes? Señoritas, ¿cuál es el cortante total? Los ingenieros, ingenieras. ¿Qué representa el cortante total? ¿Cómo calculamos el cortante total? ¿Ya se nos olvidó todo? A ver. ¿Quién es el cortante total? ¿De dónde viene el cortante total? De la fuerza sísmica. ¿De dónde viene la fuerza sísmica? En las aceleraciones del suelo, la masa de la estructura, su altura, obtenemos esta que es el cortante total. Después tenemos el cortante por torsión. Si lo comparan con la fuerza sísmica, ese cortante por torsión es muy diferente. Sí, es poquito, ¿no? Es un incremento pequeño, 19 contra 2, 18 contra punta 13, 18 contra 2. Entonces no es mucho, pero pues son fuerzas al final de cuentas que se traducen estas, que es el efecto de torsión, en fuerzas cortantes, que aquí en esta parte de un lado, ya que tenemos calculadas las fuerzas del cortante total, calculamos los efectos de torsión que son causados por la excentricidad del centro de cortante del centro de torsión, y entonces en proporción de esta fuerza le toca una fuerza cortante adicional, la suma de esta más aquí es lo que viene lo siguiente. Aquí nosotros, para poderlas calcular las fuerzas sísmicas, nosotros tenemos nuestro edificio, ¿verdad? Pero entonces en este edificio, cuando viene el sismo no llega exactamente en esta dirección o en esta dirección, que es lo que nosotros calculamos, el cortante en la dirección Y y el cortante en la dirección X. El sismo va a llegar con cualquier direccionalidad, ¿sí estamos de acuerdo? La aceleración va a llegar, pero nosotros sentimos que nos mueve en una, en otra y en una tercera componente, que es la vertical. Ahorita estamos tomando los efectos de las dos componentes ortogonales. Entonces, para tomar en cuenta la direccionalidad, el reglamento nos dice que tenemos que usar dos combinaciones. Una que va a ser 100% de la fuerza cortante o el sismo en X, más el 30% del que actúa en Y. Y luego viceversa, digamos que es el caso A y el caso B. 30% del cortante en X, más 100% del cortante en Y, que es la segunda combinación de carga. Esto nos lo pone la norma con un signo más menos, positivo y negativo, porque puede estar actuando en una y en otra dirección. Aquí lo tenemos con el más. Entonces, se fijan aquí tengo el 100%, más este va a ser 100% de la dirección Y, y le vamos a poner el 30% de la dirección X que nosotros tengamos aquí. Estos dos, que me va a dar el punto 30% de Y. Y entonces aquí ya sumamos el 30%, perdón, aquí está sumado el 30%, el 100% de X más el 30% de Y, acá el 30% de X más el 100% de Y, y esto me va a dar mi cortante de diseño. Vamos a comparar esta combinación con esta combinación de carga. La que es la más grande es la que es la de diseño, ¿ok? En este caso resulta más crítico el 100% en X y 30 en Y, que tenemos aquí, 1881 en el eje A, en el eje B nos queda 1732, en el eje C 1732 y en el eje D 1881. Rige esta condición de carga cuando estamos con el sismo en la dirección X que tenemos acá. Ahora hacemos lo mismo en la dirección Y, que es este que tenemos aquí. En los ejes, ahora los ejes son diferentes. Estamos en Y, los ejes son este y este. Perdón, este y este. Los que vienen en esa dirección, los que van a regir las fuerzas. Entonces, de nuevo tenemos el cortante total, que es el del sismo. Es diferente de este. ¿Por qué es diferente? El cortante en la dirección X del cortante en la dirección Y. Por las columnas, porque la inercia, la rigidez en una dirección y en otra es diferente. Los marcos, como están formados, tenemos diferente número de columnas, porque el peso cambió, la masa en una dirección y en otra. Lo único que está cambiando es los marcos que tenemos. Entonces aquí tenemos diferentes, de nuevo calculamos el cortante, aquí va a ser el 30%, que es el que tenemos acá, el 30% del cortante en X, y sumamos el 100% de Y más el 30% de X, y acá sumamos el 30% de Y más el 100% de X. Aquí tenemos, de nuevo lo comparamos y nos da el cortante de diseño, que es el mayor de estos dos. De nuevo, la condición que rige en este caso es la condición del 100% en Y y el 30% en X.
Ok, entonces aquí ya tenemos nosotros nuestras fuerzas de diseño. Ahora, en el último nivel, la fuerza nominal, la fuerza en el nivel N va a ser igual al cortante. En el penúltimo nivel, del penúltimo nivel al primer nivel, ¿se acuerdan que la fuerza sísmica es la resta del cortante? Mientras que el cortante, ¿qué era? La suma. ¿Sí estamos de acuerdo? Nosotros aquí tenemos fuerzas sísmicas. ¿Cómo van las fuerzas sísmicas? ¿Crecen hacia arriba o disminuyen? Crecen. Entonces aquí tengo una fuerza más grande, más pequeña y más pequeña hasta llegar aquí. Y el cortante, este de aquí es igual, vamos a ponerle fuerza 3, fuerza 1, fuerza 2. Entonces este cortante es igual a ¿quién? A F3. ¿Este quién es? F3 más F2, este es 1, ¿verdad? Y este 2. ¿Y este cortante? F1 más F2 más F3. Entonces, si yo tengo las fuerzas sísmicas, sumo, si tengo los cortantes, resto, ¿verdad? Entonces, para obtener la fuerza sísmica, ¿esta quién es? Es la del de abajo menos la del de arriba. Vamos restando, que es lo que tenemos aquí. Entonces, el cortante en el nivel I-1 va a ser el I-1 menos el cortante I. Entonces, tenemos estos marcos, tenemos las fuerzas cortantes que calculamos aquí. Aquí están nuestros cortantes de diseño, ¿ok? Que son los que vamos a tener. Tenemos dos niveles y aquí vamos por marco. Si estoy en la dirección X, ¿cuántos marcos tenemos? A, B, C y D, ¿sí? Que son los que tenemos aquí. Entonces nuestros marcos A, B, C y D, aquí sacamos dos cortantes para cada nivel. La fuerza sísmica, 18.81 menos el cortante nos da la fuerza en este nivel y así nos vamos acomodando en cada uno de estos. ¿En esto de aquí alguna duda? ¿No? Pues de aquí, de la fuerza cortante que tenemos aquí, para cada nivel, ahora restamos la del nivel anterior que tenemos aquí. Este fue el nivel 2, ¿sí me explico? Y este es el nivel 1. Entonces, por ejemplo, el marco A sería 18.81 menos 27.14. Aquí estamos conectados. ¿Dónde estamos? Nivel 1. ¿Qué pasó? Okay. Entonces aquí tenemos y son las fuerzas sísmicas que tenemos en cada marco. Aquí está bien. Y luego para la dirección ya hacemos lo mismo, para el eje 1, el eje 2, el eje 3 y sacamos la fuerza sísmica que le toca a cada uno. Y estos son nuestros marcos con esas fuerzas sísmicas. ¿Sale? Estas fuerzas sísmicas son las que están actuando en el eje, ya tomando en cuenta el cortante total y el cortante por torsión. Estas son las fuerzas sísmicas que actúan en el marco A, estas son las fuerzas sísmicas que actúan en el marco B, y estas son las fuerzas sísmicas de diseño del marco C y del marco D. Y estas que tenemos acá son las de los ejes en la dirección Y, en el eje 1, en el eje 2 y en el eje 3. ¿Sí estamos? Entonces, ya que tenemos las fuerzas sísmicas, ahora vamos a revisar los desplazamientos laterales. Me voy a regresar otra vez para que me vayan entendiendo, a ver, lo vayan relacionando. Este que tenemos aquí, lo que están viendo en su clase de concreto, aquí está. Cuando tenemos esto que es la combinación del cortante, lo que estamos obteniendo es el cortante que está actuando en las columnas. ¿Sí estamos? Sí. Entonces, esas columnas de cada marco que nosotros estamos formando aquí, por ejemplo, el del eje ABCD, aquí nada más tenemos dos niveles, ¿verdad? Es esto que tenemos aquí. Entonces yo tengo la fuerza cortante y yo aquí ya voy a proponer las dimensiones para ver que esa fuerza cortante, qué tamaño va a tener, ya sea de acero o de concreto, qué dimensiones tiene que tener para que resista la fuerza cortante que está actuando en ese nivel. ¿Sí está claro? Lo mismo, estas fuerzas cortantes pues me generan momentos. Si yo tengo aquí tengo este cortante, para que esté en equilibrio, ¿qué pasa aquí? Se genera un momento y acá se genera un momento. ¿Qué es el momento que va a ser igual? ¿Quién me dice que es igual ese momento? Esta es la columna, esta es la altura H. ¿A qué sería igual el momento que aparece en los extremos? ¿A qué es igual? Si es un par de fuerzas, ¿qué momento las equilibra? La fuerza cortante, ¿por qué? Por H, es un par, y este me genera el momento. Entonces, este es el momento que tiene que resistir esta columna y este es el cortante. Entonces, con esto de aquí, diseñamos esta para el cortante último
y el momento último por sismo, que va a estar relacionado con la fuerza sísmica más grande. ¿Hasta ahí está bien? Bueno, ok. Entonces, con esto, esta repartición que tenemos es para diseñar las columnas, su momento y su fuerza cortante. Pero tenemos dos estados límite para revisar. ¿Cuáles son los dos estados límite? ¿Quién se acuerda? Estado límite de resistencia y de servicio. ¿Qué revisamos en el de servicio? Que no se irrite, que no se reflexione mucho. Los desplazamientos para que no me generen grandes daños, por así decirlo. En este caso se va a llamar distorsión angular. Entonces, por eso en este siguiente paso, para que me vayan siguiendo, en este siguiente paso, ¿qué estamos haciendo? Calculando las fuerzas sísmicas que están actuando en estos marcos. Pongo uno de estos, por ejemplo, en este marco, aquí tenemos una fuerza sísmica de 19.39 toneladas, y aquí tenemos una fuerza sísmica de 9.8 toneladas. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Qué le va a hacer estas fuerzas sísmicas a este marco? Lo va a desplazar. Lo va a desplazar. Entonces, este marco lo que va a hacer es esto. ¿Qué tenemos aquí? ¿Vale? Entonces, esto que tenemos aquí, que son nuestros desplazamientos, estos serían en el nivel 2, ¿estamos de acuerdo? Sí. Tenemos que revisar el estado límite de servicio, para eso nos sirve esto. Ahora, ya vimos las fuerzas sísmicas de diseño, que estas fuerzas sísmicas de diseño son las mismas que obtuvimos con la aceleración en la base. No, ¿por qué no? Son diferentes masas las que pueden entrar al servicio. No. Entonces, Sacamos las masas para sacar las fuerzas sísmicas, pero estas fuerzas sísmicas de diseño que tenemos aquí, ¿qué toman en cuenta? las cortantes. ¿Solamente el cortante? La torsión. Ya tome en cuenta todo el edificio, el efecto de torsión de sus excentricidades. Entonces, si tuviéramos las fuerzas, serían estas. Si solamente tenemos la aceleración en la base, es el cortante total. Tenemos que tomar la excentricidad, y además de la excentricidad, ¿qué otra cosa tomamos para el diseño? ¿Qué dijimos aquí? La combinación. Estamos tomando en cuenta el efecto de la direccionalidad del sismo. ¿Sí estamos de acuerdo? Porque esta fuerza que sacamos del espectro, esta es la fuerza cortante que me genera el terremoto, pero actuando como si fuera solamente el terremoto llegara en esta dirección o en esta dirección. ¿Sí? Pero el terremoto va a llegar con un cierto ángulo, entonces esta componente va a hacer que las fuerzas cortantes sean más grandes. Entonces, repito, las fuerzas cortantes de diseño toman en cuenta el efecto de torsión, de las excentricidades que tenemos de geometría o de masas. Toma en cuenta, ¿qué otra cosa? La direccionalidad del sismo. Entonces, estas que tenemos aquí son las que vamos a utilizar, tenemos aquí, para diseñar lo que están viendo en sus clases de concreto y de acero. Definir de qué tamaño es mi sección transversal o de qué espesor deben de ser los patines y el alma para que no fallen por cortante ni por flexión. ¿Sí? Bueno, entonces ahora el siguiente paso, estas fuerzas que son las de diseño, las transformamos, las fuerzas cortantes las transformamos a las fuerzas sísmicas para nosotros poder definir ahora el estado límite de servicio, que es lo que dijo su compañero, las fuerzas laterales. Entonces yo ahora tengo estas fuerzas laterales y ahora lo que tenemos que ver cuáles son los desplazamientos que nos genera ya la revisión de los desplazamientos laterales. Entonces aquí nosotros tenemos el modo que teníamos antes, ¿cómo se llamaba? El factor de participación, la frecuencia, la aceleración en la base, la aceleración pues para el periodo en función de la gravedad, aquí multiplicada por la gravedad, para el primer modo de vibrar y para el segundo modo de vibrar. ¿Ok? Y nosotros aquí tenemos esta, que son lo que habíamos calculado en un inicio, la aceleración que tenemos en la base nos generaba estos desplazamientos y aquí teníamos nuestra combinación modal. ¿Sí se acuerdan de esos? Ya los habíamos calculado. Ahora vamos con la revisión de los desplazamientos. Ok. Cosa importante aquí. ¿Observan esto que tenemos aquí? ¿Qué me dice? ¿Qué dice esa formulita que tenemos aquí? Aceleración espectral en el modo J es igual a la aceleración en el modo J reducida por Q por R por ρ. ¿Quién es Q, quién es R y quién es ρ?
Utilidad, redundancia ¿Y esos factores qué fue lo que hicieron? reducir las fuerzas. Reducir las fuerzas sísmicas. ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces, aquí es importante. Si yo reduzco las fuerzas sísmicas, ¿en la vida real se van a reducir mis fuerzas sísmicas? No. Entonces, ¿por qué tomamos en cuenta esa reducción de fuerzas sísmicas? Por el costo, que no podemos diseñar las estructuras para que se queden en el intervalo elástico porque sería muy caro. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros tenemos esto, la aceleración en función de la gravedad o como queramos. Entonces, este sería el espectro elástico. ¿Sale? Entonces, ese espectro elástico, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Reducirlo. Lo reducimos. Y entonces esta aceleración, que es lo que tiene, parte de aquí mismo, a lo mejor algo así, algo así, algo así. ¿Este quién es? Espectro reducido. Espectro reducido. ¿Qué fue lo que hicimos? Esta aceleración que teníamos acá, la estamos dividiendo entre U, R y Rho. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces yo para esto lo que tengo es una fuerza esperada. La fuerza esperada es mayor que la fuerza de diseño por todo lo que platicamos. Y al hacer esa reducción lo que estamos diciendo es que ¿qué le vamos a permitir a la estructura? Que se deforme. Que se deforme. Entonces, si yo sé esto que tenemos aquí, que los desplazamientos, ¿cómo los calculamos? Los desplazamientos son iguales a la forma modal. ¿Por qué? Por el factor de participación, por esa aceleración que obtenemos ahí entre la frecuencia, tengo un desplazamiento. ¿Estoy midiendo el desplazamiento real que va a tener la estructura? No. ¿Sí me explico? En realidad mi estructura va a estar sujeta ¿a quién? A las fuerzas reales. A esta fuerza. Entonces, por lo tanto, mi desplazamiento de diseño, ¿cómo va a ser? Tiene que ser mayor que el reducido. ¿Y qué es lo mejor? O sea, yo le voy a permitir que se deforme, pero quiero calcular la deformación real o la que no va a ocurrir. La real. ¿Sí estamos de acuerdo? Porque esa es la real, lo que yo voy a decirle, le permito que se deforme más o menos para ir midiendo el estado límite en el que se encuentra. Que quedamos que las estructuras se van a poder deformar, pero sin llegar al colapso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si aquí todo esto me dio un factor de 4, pues ¿qué quiere decir? Que mi desplazamiento va a estar reducido 4 veces, el 40%. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, por lo tanto, por eso dice aquí que cuando yo calculo los desplazamientos, esta aceleración, o sea, los desplazamientos, cuando yo estoy en el estado límite de servicio, yo tengo que calcular, volver a encontrar los desplazamientos, pero no los reducidos. Estos yo no quiero. Yo los que quiero son los verdaderos de diseño. Entonces, para llegar a los de diseño, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues entonces, esta que teníamos aquí, que era la reducida, que fue la que calculamos, la regresamos a su valor al multiplicarla por los factores que reducimos. ¿Sí estamos de acuerdo? Para obtener los desplazamientos reales. Porque eso sí se va, o sea, yo sé que la fuerza se va a presentar, pero no me alcanza el dinero para diseñar para esta fuerza. Diseño para una más pequeña, asumiendo que no se caiga por mi estructura hasta un cierto nivel de daño, pero yo tengo que saber cuál es el desplazamiento máximo que se va a permitir, y ese es el que nos da el reglamento. Por eso dice aquí que para poder calcular, pues nos vamos a regresar un pasito atrás, donde esta aceleración pues la tengo que cambiar, ¿ok? La tenemos que cambiar para encontrar los desplazamientos, y volvemos a aplicar esta expresión que ya teníamos, pero o los valores que teníamos simplemente los multiplicábamos por Q por R por Rho. ¿Sí están de acuerdo? Porque todo nada más estaba dividido, entonces nada más se multiplica. Entonces, si nosotros tenemos esta es mi aceleración, la que no está reducida, y volvemos a calcular los desplazamientos que tenemos, que me genera en cada nivel cada forma modal. ¿Sí? La forma modal 1 en el nivel 1 en el nivel 2. Y luego hacemos su combinación de los modos, que es con esta expresión, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, y aquí ya tenemos los desplazamientos sin reducir, ¿ok? Y después calculamos de nuevo las distorsiones angulares. Yo no quiero el desplazamiento total. ¿Por qué no quiero el desplazamiento total? Ya habíamos platicado un poquito de eso. ¿Qué es lo que le hace daño a la columna?
desplazamiento o lo que se deforma en la columna solita? Es lo mismo que tenemos acá, para los momentos o lo que sea, solamente es lo que se deforma. Y entonces, ¿qué calculábamos? Los desplazamientos relativos. Entonces, a este valor, este desplazamiento que es igual al del nivel 2 menos el nivel 1, porque este es lo que se va a deformar mi columna, que es este pedacito que tenemos aquí. Este es el desplazamiento relativo. Desplazamiento relativo del nivel 2. ¿Ok? Y aquí están nuestros desplazamientos relativos, que los vamos calculando del nivel 2, del nivel 1. ¿Ok? Y entonces aquí está. Para el diseño, dijimos que el reglamento o la norma nos permite tener secciones que se puedan dañar. Vamos a diseñar para una fuerza más pequeña. Sin embargo, ese desplazamiento, de acuerdo con el nivel de ductilidad que yo elija, por ejemplo, ustedes vayan diciendo, 1, ¿qué le va a pasar a mi estructura? Nada. 2, poquito daño, un poquito más daño. 3, más o menos. 4, Bien harto. no se va a caer. ¿Qué dije? Bien harto. ¿Qué quiere decir bien harto? Que cuando se termine el terremoto, si es el máximo de diseño, la estructura se va a tener que demoler. Ya no va a servir. Este 3, ¿qué quiere decir? Que la puedo reparar. Me va a costar dinero para que vuelva a estar. Y este 2, la reparación es muchísimo más poquito dinero que voy a meter. ¿Estamos de acuerdo? A medida que yo crezco la Q, quiere decir que yo voy a tener más daño en la estructura, pero pues ese daño tiene que estar controlado. Por eso en la norma nos dice un desplazamiento máximo. Por ejemplo, aquí, el reglamento de construcciones del Distrito Federal nos dice que la distorsión máxima admisible, y le llama distorsión a esto que tenemos aquí. Yo tengo mi deformación, tenemos la columna y se deforma. Lo que se deforme la columna, que es lo que le estamos llamando el desplazamiento relativo, por solamente la deformación que tiene mi columna, algo así, entre H, que es, hagan de cuenta que esto es como está así originalmente, esto se deforma, y entonces aquí como mediríamos este ángulo delta. Si yo tengo esta H y este como delta, ¿quién sería delta? El seno, porque la hipotenusa no conoce la posición deformada, ¿sí estamos? Entonces sería la tangente del ángulo, ¿a qué va a ser igual? A delta sobre h, ¿estamos de acuerdo? ¿Este ángulo es grande o pequeño? Pequeño. Entonces para ángulos pequeños, para teta pequeño, si teta es pequeño, la tangente del ángulo es aproximadamente igual al ángulo. Entonces, si se fijan, la teta que es igual a teta entre h. A eso se le llama distorsión angular, para que entiendan lo que es la palabra. Distorsión es cuánto rotó la columna. Y la rotación, pues, es la función o la medida de su desplazamiento entre su altura. Entonces, como función de esa medida es que nosotros vamos a controlar los desplazamientos que son permisibles en el reglamento. Entonces nuestro primer, aquí tiene el desplazamiento, es 0.015 de la altura para Q2 en el reglamento del 2017, y en la Comisión Federal de 2017 nos da también 0.015, tienen la misma medida. Es decir, lo multiplica por H y nos va a dar en estos centímetros, que el máximo permisible son 3.90 centímetros, ¿sí estamos? 3.90 centímetros. ¿Por qué es diferente? Porque la altura del nivel 1 es diferente de la del nivel 2. O la pueden manejar simplemente como la distorsión angular. Esta delta entre h tiene que ser menor o igual que 0.015. El otro es 0.8. 0.15. Tenemos aquí. Y aquí despejan la h si quieren ver en centímetros. ¿Ok? Esta sería nuestra distorsión. Claro, este es un caso, nosotros necesitamos ver la norma, entonces hay que irnos a la norma para ver lo que nos dice, cuáles son los límites. ¿Cómo le hago aquí? A ver si se ve. Dependiendo del tipo de estructuración que yo tenga, aquí está, marcos dúctiles de concreto reforzado, aquí está, si yo tengo Q igual, los marcos dúctiles tienen 3 o 4, mi distorsión permitida es 0.030 o 0.025. ¿Qué quiere decir? Entre más grande la ductilidad, ¿qué es lo que tenemos? ¿Más qué? Más daño. ¿Y si tengo más daño? Pues los desplazamientos tienen que ser más grandes. ¿Estamos de acuerdo? Que es el que tenemos aquí. Entonces por eso aquí dice
en marcos dúctiles de concreto reforzado, marcos dúctiles de acero con ductilidad 4 o 3, las distorsiones máximas permisibles son 0.30 o 0.25. Si estamos acá en marcos de acero, de concreto reforzado o compuestos de ambos materiales con ductilidad intermedia, ¿quién es mi ductilidad intermedia? 1.25, la máxima desplazamiento distorsión angular es 0.008. Si quiero calcular el desplazamiento, ¿qué hago ahí? Lo multiplico por la altura de la columna, ¿ok? 0.08. Y así nos vamos. Por ejemplo, el que nosotros tenemos, que era 0.015, nosotros ¿qué utilidad usamos para este ejemplo? Entonces aquí dice marcos de acero de concreto reforzado compuestos con ductilidad limitada. Nosotros dijimos que tenemos ductilidad limitada 2, es el 0.015, ¿sí estamos? Lo otro es de marcos de acero con contravientos excéntricos, también es ductilidad 4, distorsión 0.02, marcos de acero de concreto reforzado compuestos por ambos materiales con contravientos excéntricos, la ductilidad es 3, la que debe de usarse, y la distorsión 0.015, muros combinados con marcos dúctiles de concreto reforzado o placas de acero o compuestos con los materiales o muros de madera contrachapadas, la ductilidad es 3 y también la distorsión es 0.05. Por ejemplo, en esta parte de aquí, ¿cómo qué sería eso de muros de carga de mampostería confinada con piezas de macizas? ¿Eso dónde lo tienen? ¿Tienen examen? Sí. Okay. ¿Dónde lo tienen? ¿Dónde tienen eso? La mayoría de los edificios de mampostería sería. Y a veces ponemos las columnas, cuando las columnas están adosadas con los muros, pues tendríamos este pedacito de aquí. Si en lugar de ser muros de madera tenemos madera, digo muros de mampostería tenemos madera, pues sería eso. Muros diafragmas son los muros de concreto reforzado, muros de carga de mampostería combinada y confinada, muros de carga de mampostería de piezas huecas. ¿Estos cuáles son? Es las que llaman los tabiques que llevan refuerzo longitudinal y transversal, serían estos que tenemos aquí. Muros combinados con marcos de concreto reforzado con utilidad limitada, muros de carga de mampostería confinada, muros de carga de mampostería. Y aquí nos va dando cuál es el valor de la ductilidad que podemos usar para esa estructuración y el límite máximo del desplazamiento. Si se fijan, el más pequeño que podemos, o el desplazamiento más grande que podemos tener, pues es el 0.020. Este de aquí. 25 acá, pero esto ya son 25 y 30 con ductilidad de 3 y 4. Con ductilidad de 2 o 3, pues es menor. 008, 006, 005. Esto es lo que nos dice el Manual de Obras Civiles de la Comisión Federal de Electricidad. Este de aquí que tenemos es lo que nos dice la norma técnica de la Ciudad de México, el reglamento de la Ciudad de México. Entonces aquí también, pues hay que verlo con cuidado. Estructuración mediante marcos, aquí nos dice la ductilidad es alta, media o baja, nos describe la condición y aquí me dice la Q que estoy usando. Entonces nosotros ahorita usamos una Q de igual a 2 y distorsión es 0.015, si tuviera 4 sería esta. Entonces aquí hay que ir leyendo con cuidado para ir viendo qué es lo que la estructuración que tenemos, marcos de elementos prefabricados, sistemas duales formados por marcos y muros de concreto, sistema formado por muros de concreto, sistema dual formado por marcos y muros acoplados, sistema que tenemos aquí con base en columnas de concreto en voladizo, y aquí nos da la ductilidad. Y bueno, estos de aquí los vamos a ver ahorita con cuidado, el siguiente capítulo que veamos que es la estructuración. Pero entonces, ¿quién me va a dar el límite? ¿La deformación máxima permisible para mi diseño? ¿Con qué la van a revisar? ¿Quién se la da? La norma. Con base en tipo de estructuración. Si yo tengo muros de mampostería, muros de madera, marcos de concreto reforzado, marcos de acero, dependiendo de lo que yo tenga, eso es lo que me va a dar la distorsión angular máxima. Acuérdense, la distorsión angular máxima es la rotación que va a tener la columna por causa de la deformación que ésta tiene. Y la podemos medir como tal, es el desplazamiento relativo entre la altura de la columna, que es nuestro límite. Si quiero saber, que aquí se observa, cuál es el desplazamiento en centímetros, pues esta distorsión la multiplicamos por la altura
de la columna, ¿ok? Pero lo manejamos como distorsión. Bueno, entonces aquí es donde estamos, en la dirección X y en la dirección Y. De nuevo multiplicamos la aceleración que teníamos por los factores de reducción de resistencia y calculamos los desplazamientos que me da en cada nivel, en cada modo, para calcular el desplazamiento máximo permitido sin reducciones, porque los desplazamientos, igual que las fuerzas, se van a presentar, esos no los puedo limitar, ¿ok? Ok, bueno, entonces ya que tenemos los desplazamientos, esto de aquí ya hacemos combinaciones modales y los comparamos con los máximos permitidos, ya sea que nos vayamos con las distorsiones o con los desplazamientos. Aquí está el desplazamiento máximo que se presenta en la dirección Y en el nivel 2, que es .995, en el nivel 1, 1.203, y el máximo permitido por las ambas normas, el reglamento del Distrito Federal y la Comisión Federal de Electricidad, es 3.90 y 4.50. ¿Cuál de los dos voy a elegir para revisar? Fernando. ¿Cuál? ¿O cuál de los dos reglamentos? Estos tienes que cumplir los dos en cada nivel. En cada nivel yo no puedo exceder esto. ¿Por qué tenemos desplazamientos diferentes, Fernando? ¿Por qué? No, Fernando. Las alturas. Las alturas, tenemos diferente altura en el primer nivel y en el segundo. Hoy vienes cansado. Hoy vienes desvelado. ¿Corrió el maratón ayer? ¿Sí? Segundo lugar. Segundo lugar. Sí, segundo lugar. Pero de todos modos el desgaste es mucho cuando uno va a los concursos. No sé por qué se motiva uno con la gente y le echa todos los kilos del mundo. Yo por eso ya no voy. Yo tampoco. No, es que sí está muy divertido. Debut y despedida. Bueno, aquí hay otra cosa que es muy importante, pinche burro. que no se les olvide. Quítate a la ¿Está claro? Entonces, cuando ustedes calcularon, como no lo recuerdan, en la clase de dinámica, las aceleraciones, los espectros de diseño, o los espectros de respuesta, si calculamos el espectro de respuesta de desplazamientos, que sea aceleración, es desplazamiento contra el periodo, contra la frecuencia, aquí hay una cosa que no se les debe de olvidar. Aquí es importante tomarlo y revisarlo siempre, porque a medida que cambia el periodo, por ejemplo aquí dicen ustedes, yo tengo mi estructura aquí, por ejemplo, y la rigidizo y la muevo hasta acá. Entonces, al moverla aquí, por ejemplo, por poner con contravientos, el periodo 1 contraviento, el contraviento sí está claro que rigidiza. Sí. ¿Sí? Contraviento. Entonces, este periodo con respecto a este es más pequeño. ¿Cómo va a ser la pseudoaceleración esta? Con respecto de esta. Menor. ¿Sí estamos de acuerdo? Este es mayor que esta. Entonces, este es menor. Entonces, mis fuerzas sísmicas, ¿cómo van a ser? Menores, son menores. Si acá nosotros dibujamos el espectro de respuesta de desplazamiento, estos siempre van a ir creciendo, siempre van a ir creciendo. Estos son crecientes, nunca van a disminuir. ¿Sí estamos? Entonces, eso es importante que tomemos en cuenta, porque también los espectros de aceleraciones como son, porque los espectros de respuesta de desplazamiento siempre van a ir creciendo. ¿Ok? Entonces, aunque yo tengo menos fuerza, pero tengo menos fuerza, pero ¿qué tenemos más grande? Contraviento, y aquí teníamos este, que es el periodo 1, aquí yo tengo el periodo sin contraviento, es menor que el desplazamiento. El desplazamiento de T1 es menor que el desplazamiento del sistema con contraviento. Va a reducirlo, pero el periodo va siendo esto que tenemos por acá. Ok, entonces, pues estos serían mis espectros que teníamos reducido en la dirección X del grupo B, reducido en la dirección Y, que son estos desplazamientos. Aquí podríamos poner el de frecuencia. ¿Cómo calcularían el espectro de respuesta de desplazamientos y el PRODI si les daría aceleraciones? ¿Cuál era la relación que existía entre el desplazamiento y la aceleración?
A ver cuál es la relación que existe entre este y este. Es algo que depende de omega. Se los dejo de tarea. ¿Cómo me voy de aquí para acá? A través de esta. Es en función de la frecuencia. ¿Ok? Si yo tengo uno, puedo encontrar el otro si yo conozco la frecuencia al cuadrado. Y esta sería la primera parte del proyecto. ¿Ok? Hasta aquí terminaríamos revisando los desplazamientos. Entonces vamos a regresar donde vamos. Esta semana yo les regreso sus trabajos terminados y revisados. ¿Ok? Muy bien. Mañana vamos a empezar a ver algo más, pero vamos a comenzar a trabajar. Se traen sus cosas, su información, y nosotros, ahorita ustedes se quedaron aquí. Aquí. No, aquí. Están en los desplazamientos. ¿Okay? Entonces, el siguiente paso hay que calcular. Hasta aquí desplazamientos. Ahora hay que calcular las fuerzas cortantes. ¿Vale? Entonces, para la siguiente semana va a haber que entregar las fuerzas cortantes. ¿Ok? Luego, bueno, estas son las fuerzas cortantes totales y las modales, ¿no? Hasta aquí. Las fuerzas totales, que son las sísmicas, ¿sabes? Las que ya aplicamos en cada dirección, en cada marco. Mañana se arruga esa. Y vamos a calcular el centro de masa, el centro de cortante, el centro de torsión, ¿sí? La excentricidad del diseño. El momento por torsión. Hasta aquí. Hasta los momentos por torsión. ¿Ok? Nosotros tenemos este. ¿Ok? Entonces hasta el momento por torsión para la siguiente semana. Pues la entrega la dejamos para el viernes. ¿Está bien? ¿El viernes de la siguiente semana? Sí. Hasta el momento torsión. Hasta el momento. Pues la idea es que el fin de semana trabajan. No, mañana. Desde mañana. Mañana se traen sus cosas y vamos viendo qué es lo que va. Acuérdense que traten de, les pedí que hicieran como Excel por si hay un error en lo que me entregaron ahorita, se corrija todo automáticamente, que no tengan que corregir ahí y se calcule todo, porque las fuerzas sísmicas dependen de los desplazamientos que tenemos. ¿Ok? Nos vemos mañana, chicos. Buen suerte en su examen y buen inicio de semana. ¿Qué te pareció la clase de hoy? Muy bien, muy buena, muy buena. ¿Algo que decir? Muy interesantes, datos muy interesantes, gracias.